Mientras el Congreso norteamericano sigue digiriendo su propia frustración, Marco Rubio y Pete Hegseth filtran información explosiva a los congresistas. Detalles. Los ataques a las narcolanchas no van a detenerse. Y no fueron simples ejercicios militares. Pero eso fue solo el principio. Trump también sube un peldaño más en su guerra contra, según el narco de Diosdado, los pobres pescadores venezolanos. Y deja claro que los bombardeos contra cárteles terroristas no se van a limitar a Venezuela, a lo Petro. La operación tiene otro alcance y el Caribe se ha convertido en un tablero en movimiento. Entre las ruinas de esa ofensiva, un colombiano sobrevivió al ataque estadounidense y acaba de ser dado de alta sin cargos en su contra, al igual que el ecuatoriano. ¿Recuerdan? ¿Un error militar o una señal de que Washington está mandando mensajes que no todos entienden? Y como si el destino quisiera recordarnos por qué no puede haber amnistía, sino justicia, hoy el país lamenta la muerte de Jenny Barrios, expresa política y paciente oncológica que murió sin poder despedirse de su hijo, también secuestrado por el régimen. Pues de esto y más hablamos el día de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Apolítico. Comenzamos. Altos funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump acudieron al Capitolio para rendir cuentas ante el Congreso sobre los recientes ataques en contra de estas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe, pero ahora también en el Pacífico. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, encabezaron una reunión a puerta cerrada con los principales líderes republicanos y demócratas en la que se confirmó lo que hasta ahora muchos intuían: Estados Unidos está activamente en una nueva fase de operaciones directas contra las redes de narcotráfico que operan desde Venezuela. Las fuentes legislativas consultadas describieron la información presentada como altamente precisa y exquisita. Esas fueron las palabras del presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien afirmó que Washington sabía prácticamente con exactitud quiénes se encontraban a bordo de cada una de estas embarcaciones atacadas. Según estos informes presentados, los objetivos transportaban polvo blanco y operaban bajo el control logístico de organizaciones criminales vinculadas al Cártel de los Soles y al Ejército de Liberación Nacional, el ELN, ambos con el respaldo absoluto y directo del régimen de Nicolás Maduro y sobre todo de Diosdado Cabello. Trump ha dejado claro que no se trata de una campaña simbólica. El despliegue naval estadounidense en el Caribe y las operaciones aéreas de precisión forman parte de una estrategia más amplia que combina inteligencia satelital, cooperación con aliados y acciones preventivas contra el tráfico marítimo de drogas. Pero va a haber más. Fuentes del Departamento de Guerra han subrayado que los ataques se ejecutan bajo el principio de interdicción activa, es decir, neutralización inmediata de amenazas logísticas o militares que contribuyen al narcotráfico internacional. Y nosotros esperando que vayan por los líderes, ¿verdad? Este enfoque, más agresivo, más directo, marca una ruptura con la política de contención de administraciones anteriores que priorizaban capturas y procesos judiciales. La administración Trump entiende que la narcoguerra ya no se libra en los tribunales, sino en los mares y también en los cielos, y cuidado por la tierra, y que la tolerancia hacia regímenes que patrocinan el crimen organizado representa una grandísima amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos. El guerrillo que desgobierna Colombia, Gustavo Petro, cuyo gobierno mantiene estrechos vínculos con sectores del ELN y del chavismo, ha intentado politizar el tema, acusando a Washington de violar la soberanía colombiana. Sin embargo, desde la Casa Blanca el mensaje ha sido muy categórico. No se trata de fronteras, sino de responsabilidades, y cada país que sirva de plataforma, de aliviadero o tránsito para el narcotráfico será tratado como parte del problema. Punto que es de suma importancia para neutralizar esa complicidad que a punta de chequera, Maduro y el chavismo se han forjado en los últimos 26 años. Los ataques que han causado ya la destrucción de varias embarcaciones y la muerte de decenas de presuntos narcotraficantes son solo el preludio de una política hemisférica mucho más amplia que busca desmantelar toda la infraestructura criminal protegida por el régimen venezolano. La reunión entre Rubio y Hegseth, y también los legisladores, dejó entrever que Estados Unidos dispone de inteligencia que conecta los cargamentos destruidos
con rutas marítimas usadas por el Cártel de los Soles y por el ELN. Todo esto bajo la cobertura de las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, otrora gloriosa, hoy un estercolero. Además, los protectores de este despreciable sujeto. Las urnas hablaron contra Rubio, Hexe y Miller. Yo diría incluso que contra Kass Patel, porque estos señores que solo le mienten a Trump lo están llevando por mal camino a él y al movimiento MAGA. El país está diciendo basta de retórica incendiaria, de peleas judiciales interminables, de estar buscando conflictos cuando la gente votó por Trump porque quería paz. Y fue la oferta. Yo recuerdo que uno de los compromisos es el día que yo gane, al día siguiente, sin tomar posesión, se acaban las guerras. Fue una oferta de, ¿cómo se llama? De campaña, ¿no? Sí, Narquito. Solo te recuerdo que también una de sus promesas fue acabar con el narcotráfico, del cual tú, Diosdado Cabello, eres uno de los principales cabecillas. Así que no te lamentes mucho por las promesas electorales, sino por lo que te viene. Y créeme, vas a tener tiempo en Guantánamo de digerir toda tu locura si es que no sales en una bolsita negra de todo esto. Y aunque algunos demócratas senadores, como Mark Warner, pidieron mayor transparencia sobre los criterios legales de las operaciones, lo cierto es que la narrativa ha cambiado. Ya no se discute si actuar contra Maduro es legal o no. Ahora el punto de debate en Washington será hasta qué punto estaría dispuesto a llegar el presidente para erradicar la red criminal que sostiene al régimen venezolano. El despliegue de poder es en sí mismo un mensaje. El Caribe no es ya un espacio de impunidad. Y en esta nueva etapa, cada barco, cada ruta, cada operación va a ser un recordatorio que la paciencia estratégica de Estados Unidos frente a la narcoestructura de ese socialismo pútrido del siglo XXI ha terminado. Y mientras que nosotros seguimos esperando que llegue ese momento que tanto anhelamos, se sigue trabajando desde acá en acelerarlo. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que los bombardeos contra los cárteles terroristas no se van a limitar únicamente a Venezuela, al afirmar que existen otros países, ¿quién sospecharía, verdad?, involucrado tras más de 2 meses de ataques de Estados Unidos a lanchas en el Pacífico y en el Caribe. Estamos hallando cárteles terroristas y estamos reventándolos, ligados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y en otros países. Pero escúchelo. Así que el primer día firmé una orden ejecutiva para designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Recientemente tuvimos un número grande, fuerte y positivo que salió a la luz. La entrada de drogas a nuestro país ha disminuido considerablemente. Les diré dónde realmente ha bajado mucho. Las drogas que entran por vía marítima. La gente dice, no, gracias. Creo que hoy no quiero subirme a ese bote, por favor. Queremos que lleves estas drogas a Estados Unidos. ¿Sabes qué? Creo que voy a pasar, señor. Las drogas que entran por la frontera no son muchas. Cada bote que interceptamos mata, piensen en esto, si pasa, mata a más de 25,000 estadounidenses. Pero 25,000 estadounidenses. Cada vez que interceptamos un bote, salvamos 25,000 vidas. Hay que verlo de esa manera. Y estamos arrestando y deportando a miles y miles de miembros de pandillas peligrosas, MS-13, Tren de Aragua. Todos estos miembros de pandillas están siendo expulsados de nuestro país. Y si miras Washington, D.C., ahora es una comunidad segura. Ahora estamos en Memphis y en 2 semanas, de repente, es como una comunidad segura. Realmente ha tenido un progreso increíble. Y estamos volando a los terroristas de los carteles. Los estamos volando vinculados al régimen de Maduro en Venezuela y otros. Mira, no es solo Venezuela, pero están entrando muchas cosas. Mira, Venezuela vació sus prisiones en nuestro país. Nadie quiere eso. Vaciaron sus prisiones en nuestro país. Estamos liberando nuestras ciudades del flagelo del crimen violento, haciendo que nuestro país sea seguro y hermoso otra vez. Estamos comenzando en nuestra capital, Washington, D.C., que ahora mismo puedes caminar por el centro de Washington. No tienes ningún problema. Hace 6 meses ese no era el caso. Hace 1 año era un desastre.
Declaración de Trump durante su intervención en el American Business Forum, el ABF, que se está llevando acá en la ciudad de Miami. El mandatario, que no especificó qué otros países están implicados, pero creo que todos sabemos, defendió los bombardeos que han dejado al menos 66 muertos en cerca de 20 embarcaciones desde el 1 de septiembre, argumentando que por cada barco destruido se salvan 25.000 estadounidenses al impedir el ingreso de drogas que ahora son destruidas por el Comando Sur. Sus declaraciones se producen mientras que Washington evalúa ahora atacar objetivos militares en Venezuela, según reportes de The Wall Street Journal, The New York Times, el Miami Herald y NBC informó también que Trump estudia acciones militares ahora contra cárteles en México. Antes de su intervención, también la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, señoras chavistas, María Corina Machado, respaldó públicamente la política del mandatario estadounidense, señalando que Maduro empezó esta guerra y que el presidente Trump la está terminando. Y aunque yo sé que suena repetitivo lo que va a escuchar de María Corina, es repetitivo para nosotros, pero no para los asistentes del mundo que se juntaban o que se juntan en foros tan importantes como esto y apenas se desayunan no lo que pasa, sino la profundidad de las locuras del régimen. No nos pueden apoyar si no ven de frente la cara real de ese monstruo. Este es un tema crítico que todos los estadounidenses, todas las personas en las Américas deben comprender. Venezuela se ha convertido en la principal cabeza de puente de los adversarios de Estados Unidos y de sus redes criminales y de los enemigos que los apoyan. Así que ahora Venezuela ha convertido, ya sabes, nuestro territorio, nuestros recursos, nuestras instituciones han sido tomadas, están siendo capturadas por estos actores criminales. En el caso de Irán, Irán ha convertido a Venezuela en su satélite, operando desde el corazón de las Américas. No solo la Guardia Nacional ha estado operando y entrenando fuerzas, también han proporcionado tecnología y sistemas de drones. Están construyendo drones armados en nuestro país y han utilizado el sistema financiero venezolano para lavar sus recursos, para que grupos como Hezbollah y otros grupos terroristas operen dándoles más de 10.000 pasaportes venezolanos para que se desplacen libremente por el mundo y las Américas. Y recalco que esto no está a miles de kilómetros de distancia, esto está a solo 3 horas en avión de Florida. En el caso de Rusia, Rusia ha armado a Venezuela. Rusia ha ayudado en inteligencia, espionaje y tecnología. Actualmente tienen agentes operando en nuestro país. Y finalmente, en el caso de China, no sé si ustedes lo saben, pero Venezuela se ha convertido en el primer receptor de préstamos en la historia de China. La mayor cartera de préstamos que China ha tenido en su historia es Venezuela, con más de 60.000 millones de dólares. Y una cosa que debemos entender es que ahora iraníes, rusos y chinos tienen operaciones en Venezuela, militares, de inteligencia y tecnológicas, a solo 3 horas de Florida. Y una transición hacia la democracia sin duda desmantelará esto y convertirá a Venezuela en el aliado de seguridad más fuerte de Estados Unidos y de las democracias occidentales en la región. Trump fue el principal orador del día del American Business Forum, que se desarrolla acá en Miami, como les decía, y que reúne figuras como María Corina Machado, el presidente argentino Javier Milei, deportistas reconocidos como Rafael Nadal o Lionel Messi y también el presidente Trump. Veremos qué sigue pasando en estos días. Ahora, el único colombiano sobreviviente del ataque estadounidense en el Caribe ya fue dado de alta. No hay cargos en su contra, no hay expediente, no hay ni siquiera una orden de detención. Y, sin embargo, este hombre acaba de convertirse quizá en una figura incómoda para todos los gobiernos que están involucrados. Veamos, el 18 de octubre, un submarino, presuntamente, submarino de pescadores, según Diosdado, ¿no? Pero un submarino operado por un cartel fue bombardeado por fuerzas estadounidenses durante una operación de interdicción marítima. A bordo iban varios tripulantes, colombianos, ecuatorianos y obviamente venezolanos. La mayoría murió. Solo 2 sobrevivieron, un colombiano y un ecuatoriano. El primero, de 34 años, fue repatriado a Colombia en estado crítico, trauma cerebral, respiración asistida, hospitalizado de emergencia, según lo que informaban. Pero el detalle más interesante no está en su rápida recuperación, sino en lo que ocurre después. El ministro del Interior, Armando Benedetti, sí,
el mismo que pasó de chavista a petrista, que es lo mismo, y de petrista a testigo incómodo, declaró con entusiasmo que el hombre sería procesado como delincuente cuando se recuperara. Pero resulta que la Fiscalía colombiana nunca tuvo pruebas, nunca hubo cargos, nunca existió un informe que lo vinculara a una estructura criminal alguna. Qué sospechoso. Y cuando salió del hospital, simplemente se fue, libre, sin custodia, sin proceso, sin nada. Un caso extraño, ¿no? Para un país donde un sobreviviente de un ataque militar internacional en pleno Caribe no tiene ni siquiera una pequeña investigación abierta, ¿verdad? Por su parte, el ecuatoriano, ya habíamos hablado de él, sobreviviente también fue liberado, según informó la fiscalía de su país, porque tampoco tenía delitos pendientes. 2 sobrevivientes, 2 historias que no encajan en la narrativa oficial. Y mientras tanto, el guerrillo Gustavo Petro, que según Washington es ahora también señalado como líder político del narcotráfico regional, sigue denunciando los ataques de Estados Unidos contra las narcolanchas, calificándolos de violaciones a la soberanía y masacres contra jóvenes pobres. Los narcos hacen fiesta. Lo dice, por cierto, el mismo presidente que acusa a la DEA de colonialismo judicial y que guarda un silencio selectivo sobre las rutas del Cártel de los Soles, del ELN y de las disidencias de la FARC. Bueno, del Cártel de los Soles abiertamente los desconoce. Petro insiste en que las víctimas de estos bombardeos son jóvenes que trabajaban por necesidad. Pero lo que no dice es que detrás de esas necesidades hay redes coordinadas desde Miraflores, con logística venezolana, financiamiento ruso y rutas protegidas por el propio ejército venezolano y también por algunos infiltrados del narco en Colombia. El mapa del Caribe se ha convertido en un tablero de guerra, donde los límites entre el Estado, el crimen y la política se han desdibujado. Los Estados Unidos ya no está disparando contra simples lanchas, apunta a estructuras. Y cada operación deja al descubierto una verdad incómoda, que estos pobres jóvenes explotados de Petro son en realidad piezas de un sistema regional donde la droga, la ideología podrida y el poder se mezclan en un mismo barco, literal y figuradamente. Quizá por eso el sobreviviente salió libre, porque si habla, no solo comprometería al cartel, sino a toda una cadena de complicidad que empieza en Caracas y que termina en Bogotá. Y la historia de Jenny Lucía Barrios es un retrato desgarrador de lo que significa ser disidente en la Venezuela de Nicolás Maduro y de la asquerosa revolución bolivariana. Un país donde la persecución no distingue entre la política y el dolor humano, donde el castigo no termina con la cárcel, sino que continúa hasta la tumba. Barrios fue detenida en septiembre de 2024 en plena lucha contra un linfoma no Hodgkin. En cualquier nación civilizada, una paciente oncológica en esa condición recibiría atención médica prioritaria. Pero en la Venezuela del régimen fue convertida en una rehén. Su arresto irrumpió los ciclos de quimioterapia que mantenía bajo control su enfermedad y precipitó un deterioro acelerado que las autoridades no solo ignoraron, sino que además sádicamente agravaron de manera deliberada. Tras semanas de encierro en el centro penitenciario David Viloria, mejor conocido como la cárcel de Uribana, símbolo de tortura y de tratos crueles, fue excarcelada bajo una medida sustitutiva en diciembre. Pero su liberación no significó justicia, mucho menos compasión. El régimen fue más lejos. En enero de este año, su hijo Diego Sierralta Barrios fue arrestado por intentar conseguirle un analgésico. Sí, un analgésico. En Venezuela, eso basta para ir presos si el enfermo es una expresa política. Mientras Jenny agonizaba, organizaciones de derechos humanos y partidos políticos imploraban su liberación y la de su hijo. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón clamaban por algo tan básico como permitir que la madre y el hijo se despidieran. Y la respuesta del Estado fue silencio, la forma más cruel de tortura burocrática que ha perfeccionado el chavismo. Jenny Barrios murió ayer, el 5 de noviembre de 2025. Murió sola, sin atención médica digna, sin su hijo al lado y con un expediente que, como tantos otros, quedará archivado en la larga lista de víctimas que el régimen prefiere olvidar, borrar. Diego Sierralta sigue preso, sin juicio, sin cargos y sin saber siquiera si va a poder despedirse de su madre en libertad. Su caso no es una excepción, sino una evidencia más de ese patrón sistemático de persecución contra presos políticos y ahora contra sus familiares.
la criminalización del sufrimiento, la deshumanización como método de control y el uso del dolor como castigo político. En cualquier otro país, Jenny sería recordada como una lamentable víctima del cáncer, pero en Venezuela es peor. Será recordada como una víctima del Estado. Y en ese hecho, tan atroz como revelador, está toda la diferencia entre un país que aún respeta la vida y un régimen que ya no le teme a la muerte. Pero la va a conseguir, posiblemente. Saludos especiales para Helsibel Griffin por apuntarse a la membresía del canal y también para Gustavo Garagorri, Mayret Busi, Yolanda Lorenz y a un gran colaborador de esta plataforma como lo es Luis Becky. Señores, gracias por sus aportes mediante los Super Thanks. Saben que son vitales para seguir ejerciendo el periodismo independiente y para mantener este tipo de plataformas al pie del cañón todos los días. Así que bendiciones para todos. Así que a comentar, a darle like y a compartir este video, porque no cuesta nada, en verdad. Son 3 segundos y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir dando la batalla de las ideas. Los botones están acá abajo, es rápido, es gratis y marca mucha diferencia. Suscríbete si no lo has hecho. Si te das cuenta ahorita que no estás suscrito, hazlo, para que sigamos peleando juntos, para que te lleguen las notificaciones de YouTube cada vez que saquemos un video nuevo y podamos repetir este mantra como una gran familia acá en YouTube: libertad o nada, porque seremos libres.